nuestra. 107.5. 8 minutos pasaron de las 9 de la mañana, 2931-15-410-868 en nuestra FM. Estamos en la radio como todos los días, ustedes y nosotros. Un gran beso para Mariana, que me confirma que hoy están hasta la 1 de la tarde con la feria itinerante en la Plaza del Rosario, del barrio del Rosario, Así que, bueno, obviamente toda la producción de verduras y hortalizas locales de excelente calidad y esto de siempre, ¿no? En las ferias te encontrás con muy linda gente. Así que hoy hasta la 1 de la tarde en la Plaza del Barrio del Rosario y el sábado, acordate que el sábado la Feria Franca Nehuen funciona desde las 4 de la tarde en su predio pegadito a la estación. Un gran saludo para toda la gente de la feria que tiene la radio encendida. Gran abrazo para el Lorito Ángel Aguayo, también para Nelly allá en Puerto Madryn. Buen día, Nelly querida. Beso grande para Cristina Arévalo por acá por la comarca, saludando como siempre a toda su gente. Vamos a compartir información. En realidad, ayer escuchábamos al gobernador haciendo el anuncio. Hablamos un poquito del tema por acá nomás, pero quien está mucho más cerca de esta cuestión de la cuestión impositiva y de estos anuncios que, insisto, impactaron fuertemente, es el contador Alejandro Palmieri, que es el responsable de la Agencia de Recaudación Tributaria de la provincia de Río Negro. Alejandro, ¿cómo te va? Buen día, un gusto en saludarte. ¿Qué tal, Hugo? Buen día, ¿cómo te va? Bien, gracias por atendernos. Bueno, digo bien, ¿no? Anuncios importantes, anuncios impactantes. Cuando en los tiempos que corren, siempre fue así, pero en los tiempos que corren, cuando un gobernador anuncia que hay bonificaciones y que hay descuentos y que hay rebajas, siempre impacta, siempre nos damos vuelta a ver qué está diciendo, ¿no? Sí, sobre todo en un país en el que en el mismo día las noticias nacionales hablaban de quita de subsidios, suben la tarifa de luz, suben la tarifa de gas, aumento en esto, aumento en lo otro. 2 días antes habían aumentado los combustibles sensiblemente cuando arrancó diciembre. Estamos en una época del año, por eso los anuncios, en la que las provincias todas, y seguramente el Congreso Nacional también en breve hará lo suyo, las provincias estamos elevando el presupuesto para el año que viene, de la mano del presupuesto, obviamente, de dónde van a salir los recursos para ese presupuesto, y el paquete impositivo, paquete se llama porque son varias leyes, las leyes de impuestos provinciales son uno de los aspectos salientes, ¿no? O sea, la provincia de Río Negro tiene básicamente 3 fuentes de ingresos, lo que le corresponde por la recaudación de impuestos nacionales, la coparticipación, los impuestos provinciales, que es lo que vamos a hablar ahora y lo que me toca administrar desde la agencia, y al ser una de las 9 provincias productoras de petróleo, 9 nada más, cobramos regalías petroleras. Uh-huh. No hay más misterio, o viene de un lado los recursos, o vienen de los impuestos provinciales, o tenemos la suerte, que no todas tienen, de cobrar regalías petroleras. Entonces, con ese esquema de ingresos para el año que viene es sobre el que se comienza a presupuestar los gastos, ¿no? Entonces, hablar de, como vos decías, los anuncios del gobernador, el primer anuncio es: no va a haber aumentos de impuestos. Ya es o sea, pasa desapercibido, pero en un país en el que las cosas aumentan todos los días, que no haya modificaciones o aumentos o variaciones hacia el alza, ya es positivo. Uh-huh. Por lo contrario, el gobernador anunció una baja sensible, o sea, baja del 60% en el impuesto provincial que está contenido adentro de las facturas de luz y gas. Cualquiera de nosotros, bueno, en Río Colorado, no sé si toda la ciudad tiene, en la de hasta la colonia, en Río Colorado está Edersa en todo lado, Hugo, ¿verdad? No, esto iba a decirte, en la cuestión de energía, nosotros averiguábamos ayer en Río Colorado y la DELA no va a haber modificaciones porque es cooperativa, digamos, la energía cooperativa. No pagan ingresos brutos. Y en Bariloche también está la cooperativa eléctrica Bariloche, claro, que también las tenemos exentas por ser cooperativas. Pero bueno, en el resto de la provincia, Edersa, vamos a ponerle el nombre propio, Edersa y Camusi, que prestan el servicio de luz y de gas, pagan impuestos de ingresos brutos como cualquier empresa, como cualquier negocio, desde un pequeño comercio hasta una gran empresa. Esas empresas pagan ingresos brutos por sus ventas. Lo trasladan directamente al usuario. En la factura
nuestra de luz y en el caso de Río Colorado de gas, pueden ver, hay un montón de renglones que tienen que ver con la tarifa, el transporte del gas o de la luz, etcétera. Mucho de impuesto nacional, 20 veces más de impuesto nacional va a haber que provincial, y un componente que es ingresos brutos. Bueno, ese componente de ingresos brutos, la gran mayoría de las provincias hoy lo tienen en el 3,75% de alícuota, o sea, sobre lo facturado, el 3,75%, casi 4, por poner un número redondo, pagan de ingresos brutos. Hoy Río Negro lo tiene al 2,5, 2,5. Hoy ya es una de las provincias del lote más baja del país. El gobernador tomó la decisión de bajar esto al 1%. Sí. El promedio nacional está casi cerca de 3,5 al 1%. Es la única provincia por lejos con este indicador, lo que implicará una baja, obviamente, por la carga impositiva provincial en la factura de luz y de gas de todos los usuarios. En una casa de familia, esto se notará en algunos miles de pesos. En una gran empresa, yo ayer tuve a mi vista algunas facturas de grandes empresas electrointensivas, esto puede significar un ahorro de hasta un par de millones de pesos por mes. Obviamente no es para esperar todo el mismo impacto, pero es, por un lado, un gesto, por el otro lado, lo que tiene de posibilidad una provincia, que es en las tarifas, que es actuar sobre los impuestos provinciales que cobra. El resto son conceptos nacionales y tarifas que también el gobierno nacional decide aumentar o no. Y dejar de cobrar o resignar recaudación, ¿no? Puesto en el discurso del gobernador, en las palabras del gobernador, no solamente que no aumentamos, sino que resignamos unos 6.300 millones de pesos para el próximo año de recaudación por este concepto. El punto, digamos, quienes plantean esto desde el otro lado, dicen, bueno, está bien, hay una reducción del 60%, que ahora te voy a preguntar ya más en carácter de contador, cómo impacta, porque no está bien pensar que vamos a pagar el 60% menos, bueno, de luz no, pero de gas, no es el 60% menos de gas. No, por eso lo aclaré, solamente de ese rengloncito, claro, de impuestos provinciales. Que ayer un colega tuyo me preguntaba, digo, ojalá, si me está escuchando, invito al gobierno nacional a bajar también el 60%, como hizo el gobernador, los impuestos provinciales, y ahí sí lo notaríamos en la boleta. Para que te des una idea, una empresa de mediana para arriba, el IVA en su boleta de luz es el 27%. Claro. 27 contra el 1 de impuestos provinciales. Entonces imaginémonos si no hay también decisión política que se puedan tomar desde la nación para abaratar y hacer más competitivo no solamente la energía de los usuarios domiciliarios, ¿no? De las empresas y de la industria argentina. Perdóname, te interrumpí. No, ayer cuando conversábamos con amigos, alguien planteaba ahí en la mesa, bueno, pero si hay una reducción tan importante es porque o hay superávit fiscal o alguien está pagando esto, alguien va a pagar esta reducción. No, porque se resignan 6.300 millones de ingresos. Tendremos que ser mucho más eficientes. Acá no hay misterio. O sea, la ley no tiene suba de alícuota en ingreso bruto para nadie. O sea, no es que le sacamos la energía y le vamos a subir a tal. Claro. O sea, Río Negro va a seguir siendo una de las 2 provincias de todo el país que tienen exenta la actividad primaria. Solamente en Neuquén y en Río Negro la ganadería, la fruticultura, la horticultura, la minería, la pesca, pagan 0 impuestos de ingresos brutos. Solamente en 2 provincias, bueno, sí Cava, pero Cava no tiene ganadería en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Pero bueno, solamente Neuquén y Río Negro tienen exento a la actividad primaria. Río Negro tiene la alícuota más baja del país a la industria, 1%. En todo el resto de la provincia es 1,5%. Entonces, no hay misterio, no hay alguien lo va a pagar. No hay suba de alícuotas para ningún otro concepto. Hay una baja sensible en este ingreso bruto contenido en la factura de Luiga. Será más eficiente la ejecución del gasto. En lo que me toca, tendremos que ser estrictos en que todos los que tienen que pagar paguen. ¿Esto qué significa? No hay aumento de impuestos, pero todos los que tienen que pagar en función de sus posibilidades, que paguen. Y hay muchos rionegrinos y rionegrinas que a veces o porque se olvidan, porque se atrasan o porque no les gusta pagar,
no están cumpliendo con sus obligaciones en tiempo y forma, bueno, tendremos que ser más eficientes en recordarles, intimarlos, ¿por qué no llegar a hacer algún juicio en caso de que la capacidad contributiva lo amerite? En esto es ser más eficiente en la recaudación, ser más eficiente en el gasto. Por otro lado, otra fuente importante de recursos que tiene la provincia, el impuesto inmobiliario y automotor. Son impuestos anuales, se calculan una vez al año. Cualquiera de nosotros que haga números en enero de un año y en enero del otro año, ¿qué toma como parámetro para revisar sus valores? Primero, la inflación del año. Sí. La inflación del año es 31,3%. Lo normal es que los impuestos puedan ser actualizados al menos ese valor, porque los impuestos son para que el Estado recaude para prestar servicio y dio aumento de sueldo, tiene que seguir cargando combustible en sus camiones, ambulancias, patrulleros, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los costos que puede tener una entidad como el Estado. Bueno, la decisión del gobernador es los aumentos, los impuestos patrimoniales, sea la patente o el inmobiliario, van a aumentar 6 puntos por debajo de la inflación. 25% respecto al impuesto del año pasado o de este que estamos cerrando. La inflación del 31 y pico por ciento, la actualización no va a superar como tope máximo el 25%. También es, si se quiere en términos reales, es una reducción de carga impositiva. Bueno, esto, digamos, una cuestión que se va a sostener durante este periodo. ¿La idea es poder proyectarlo en el tiempo, esto, Alejandro? Sí, las alícuotas de ingresos brutos cuando se reducen rara vez se vuelven a incrementar. O sea, es una decisión política pensada. Bueno, no puede más una empresa como por ejemplo las empresas prestatarias de servicio de electricidad y gas tener una alícuota un año, triplicársela de vuelta al 2027, bajársela al 2028, o sea hace a decisiones políticas. La política tributaria es una de las políticas de Estado relevantes porque marca hacia dónde se quiere direccionar la materia económica y productiva de la provincia. Volvemos unos minutos para atrás. No es casualidad que Río Negro sea una de las 2 provincias del país con la actividad primaria exenta, con la industria como la más baja en las alícuotas de todas las provincias del país. O sea, hay algo que se quiere potenciar, fomentar, que hace el espíritu de Río Negro. Somos una provincia productiva por naturaleza, y en este sentido también. El inmobiliario y el automotor, que es un impuesto tal vez el más universal, porque llega a todos los rincones, no todos tienen auto, pero la gran mayoría tiene donde vivir, y si alquila, ese impuesto lo pagará el propietario, pero es un impuesto muy universal, de más de 300 y pico mil contribuyentes cada uno, ¿no? El inmobiliario y el automotor. Bueno, queremos hacer una actualización prudente, incluso por debajo de la inflación, pero que sea cumplible por un porcentaje grande de rionegrinos. Hemos recogido también en nuestro trabajo cotidiano del año algún planteo del sector turístico, fundamentalmente en la cordillera, ¿no? En cuanto al impuesto inmobiliario y el impacto que tiene en los hoteles, y se incrementó una bonificación que los hoteles tenían en el impuesto inmobiliario. Normalmente los grandes hoteles, los hoteles no grandes, los hoteles en Río Negro tienen sobre el impuesto inmobiliario normal, que pagamos cualquiera de nosotros, un 20% de bonificación. Pero ese 20 se lleva el año que viene al 30%. Generalmente son grandes superficies, son valuaciones fiscales importantes. Se continúa con, como vos me preguntabas si esto continúa, hace un año y medio el gobernador tomó la decisión de proponer y sancionar una ley en el que cuando un rionegrino, una empresa rionegrina decide comprar y radicar en Río Negro vehículos de trabajo, camiones, camionetas, combi para traslado de personal, colectivo, etcétera, 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 está exento del impuesto de sellos, que es un impuesto relevante al momento de patentar un auto. Eso continúa. También escuchamos algunos planteos de algunas cámaras, eso continúa. Se incorporaron a partir de este año los autos de taxis y rentacar, que son fundamentalmente hay alquileres de auto que hay en las ciudades turísticas. Es un aliciente para que esa renovación de flotas que tienen que hacer los taxistas o los que alquilan autos obligadamente
creo que son cada 5 o 10 años, lo puedan hacer con menor carga impositiva. En conclusión, no hay aumentos, hay algunas medidas puntuales que benefician a sectores pensados, como lo que venimos hablando del principio de la nota, que bueno, como te decía, nos obligarán a ser más eficiente en la recaudación y seguramente del lado del gasto, bueno, cada uno de los ministerios hará lo suyo. Estamos conversando con el contador Alejandro Palmieri, el responsable de la Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro. Hablamos de lo que viene, pero estamos llegando a fin de año y normalmente hay balances, hay ajustes, reajustes. ¿Cómo termina impositivamente, cómo termina la recaudación en la provincia de Río Negro, Alejandro? Mira, Hugo, la verdad que ayer lo hablaba con el ministro de Economía en una reunión que tuvimos analizando todo esto. Primero, sabemos que no vienen siendo tiempos sencillos para la economía nacional. El consumo, esto no lo digo yo, o sea, lo lee en cualquier diario de ayer, de hoy. Ayer se publicó la recaudación de AFIP, que ahora se llama ARCA, y fue menor que la del mes anterior. Menor nominalmente, ¿no? O sea, menos pesos. Alguien póngale el número de inflación que quiera, 2-3%, debería haber aumentado 2 o 3%, no caído 6%. Entonces, evidentemente, hay un consumo que no termina de levantar, hay una reactivación económica que no termina de ser tal, causas, apertura de importaciones, uno puede pensar, la caída de la industria nacional, tipo de cambio, a uno le puede poner el causal que sea, pero si vos entrevistás seguramente a comercios de la comarca o de alguna otra parte, no sé si todos te van a decir estoy vendiendo mucho más que antes. Bueno, claro. En ese escenario de complejidad, la verdad que hay que reconocer que primero arrancamos el año en el 2025 con un muy buen cumplimiento, un muy buen resultado del pago anual de impuestos automotor y inmobiliario, ¿no? De patente y de inmobiliario. Esto hay que reconocer sobre los rioderinos. Es importante el descuento, hubo planes que van a continuar el año que viene, por ejemplo, para pagar en 3 cuotas con tarjeta de crédito, pero que 1 de cada 4 autos de todos los que hay en Río Negro y 1 de cada 3 inmuebles de todos los que hay en Río Negro haya pagado el impuesto anual anticipado en enero, es un buen indicador. O sea, nunca hubo estos números en los años anteriores. Esto a la provincia le es una inyección de recursos importante en los primeros meses del año y el contribuyente, por decirlo de alguna manera, se saca de encima el impuesto para todo el año. La recaudación de Río Negro durante el año acompañó, estuvo por encima tal vez de lo que crecieron en otras provincias. Somos una provincia chica del interior del país, entonces cuando se inició la obra del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur, Hugo, la verdad que se nota enseguida. O sea, nosotros miramos la recaudación de ingresos brutos cuando termina el mes por los rubros: comercio, turismo, industria, primarias, construcción, servicios, etcétera. Y bueno, y construcción, fundamentalmente Techín y todas sus contratistas grandes trabajando como trabajaron en Río Negro, se movió la balanza, se movió la aguja y se ve claramente a partir de mitad de año hasta ahora. Entonces, en una provincia como la nuestra eso se nota y empuja. Obviamente no alcanza a compensar todo lo que se cayó la coparticipación nacional, pero bueno, ese es un desafío que tienen las 24 provincias de Argentina y cada una lo compensa como puede, ¿no? En el caso nuestro, vuelvo a decir, creo que el acompañamiento de los contribuyentes primero y después las empresas que estuvieron trabajando en las obras de Río Negro hicieron que esa caída al menos se atenúe un poco, pero el escenario no deja de preocupar para el año que viene, ¿no? Alejandro, seguramente estaremos conversando un poquito más adelante para ver cómo se desarrolla todo, pero en principio queríamos tener un panorama más claro de estos anuncios, así que por eso te agradecemos mucho la comunicación. No, por favor, ustedes seguramente en la semana, tal vez la semana del 16, 17, 18 de diciembre, presupuesto y leyes impositivas se traten en la legislatura, así que tal vez los días siguientes haya novedades sobre la aprobación o no de todos estos proyectos que estamos hablando. Te mando un gran abrazo, gracias como siempre por atendernos. Un abrazo, hasta luego. El contador Alejandro Palmieri, responsable de la Agencia de Recaudación Tributaria en la provincia de Río Negro. Bueno, para pasar en limpio, en lo que tiene que ver con la cuestión tributaria, el impuesto inmobiliario, aumento del 25% en los valores de la fórmula y revisión del régimen para lotes sin edificar.
El impuesto de desecho se va a liquidar una sola vez cuando se pacten varias garantías personales, se actualizan valores fijos un 25% y se mantiene la alícuota cero para utilitarios 0 kilómetros. En ingresos brutos se sostienen las alícuotas vigentes y se suma una del 1% para transporte y distribución de energía, gas y combustibles. El impuesto automotor se limita al 25% anual con continuidad de beneficios para vehículos sustentables y también se mantienen bonificaciones por cumplimiento en término, pago anual, débito automático y regímenes especiales para la línea sur y la denuncia de venta. Cuando vayas a pagar los impuestos, vos contame si todo esto en realidad te surte efecto al bolsillo o no. 107.5 MHz. Estamos juntos en nuestra FM.